Bueno, esta segunda parte es justamente para empezar a ver un poco el segundo principio de la termodinámica. Seguimos trabajando con gases, seguimos trabajando con los procesos que ya vimos, isotérmico, isobárico, isocórico y el adiabático. Entonces ahora vamos a investigar un poquito mejor algunas características de esos procesos, ¿no? Y vamos a ver cómo se llega a este segundo principio de la termodinámica, analizando qué es lo que le pasan a las llamadas máquinas térmicas y a las máquinas frigoríficas, digamos. Históricamente, a este segundo principio se llega de muchos caminos distintos, camino matemático, caminos del tipo ingenieril, digamos, también, como vamos a ver nosotros, pero que se puede establecer, digamos, este segundo principio. Lo que va a tener de raro este segundo principio, que no aparecía en los principios anteriores, es que fíjense, si repasan la carpeta de toda la física que ustedes tienen hasta ahora, van a ver que cuando hablamos de las leyes fundamentales, siempre a esa ley que estamos describiendo la acompaña una ecuación matemática, ¿no? Acá tenemos el primer principio, pero también tenemos, por ejemplo, la conservación del momento, ¿no? Si la sumatoria de las fuerzas externas es igual a 0, esto quiere decir que el momento del sistema se conserva. Acá tenemos, bueno, ese teorema, pero que está conformado por ecuaciones. Algo, un término igual a otra cosa. Y este segundo principio lo que va a tener la particularidad es que no se puede llegar a una ecuación, sino que se va a llevar a una inecuación, lo cual nos resta bastante para trabajar matemáticamente, ¿no? Como dijimos antes, lo vamos a ver en la práctica. El primer principio lo usamos como una ecuación más, lo usamos para despejar, etc. En cambio, una inecuación no podemos usarla de esa manera, digamos. Va a ser una condición que se tiene que cumplir, pero esa condición a priori no nos dice demasiado, o por lo menos no nos permita dar un valor numérico. Entonces, empecemos viendo algunas características que nos van a llevar al primer principio. Consideremos este caso que tenemos acá, que ya lo vimos desde la primera clase, un sistema A temperatura TA que está más caliente que otro sistema B. Entonces nosotros decíamos hasta ahora que si A y B no están en equilibrio térmico, va a haber una transferencia de calor, las temperaturas van a variar ahora hasta que ambas temperaturas terminen siendo iguales. Entonces ahora, fíjense, vamos a analizarlo en base al primer principio de la termodinámica, que nos dice que este calor transferido del sistema A es igual al calor absorbido por el sistema B. Acá no estamos haciendo trabajo, va a haber variación de energía interna, obviamente. Si nos centramos en el sistema A, fíjense que acá que el calor que cede A es igual a la variación de energía interna de A. ¿De dónde saca este calor para cederlo A hacia B? Bueno, de su propia energía interna, de cuán rápido se mueven sus moléculas. Y lo mismo acá, si nos centramos en el sistema B, Q absorbido por B va a ser igual al delta UB. Entonces fíjense que esto tiene sentido con todos los signos. Q cedido es negativo, y si A se enfría, entonces delta U en A tiene que ser negativo. O sea que esto es igual a esto en valor y en signo, y lo mismo que tenemos acá. Ahora la pregunta clave es decir, bueno, ¿por qué no ocurre lo contrario? ¿Por qué el calor no fluye de B hasta A? Porque entonces ahí fíjense que se mantiene exactamente lo mismo, ¿no? El primer principio, supongamos el caso particular acá. El primer principio sigue siendo válido, ¿por qué? Porque podría pasar que B ceda calor, ceda la misma cantidad de calor que absorbía antes. Vamos a ponerlo así. Q' cedido, este que tenemos en rojo, va a ser en valor absoluto igual al Q absorbido en el proceso anterior, con el signo menos, y este también sale de la energía interna en B. Bueno, si Q en B cede este calor A lo recibe, las variaciones de energía interna son exactamente las mismas, no se trabaja, o sea que en vista del primer principio estamos conservando la energía acá. Toda la energía que tenía B la pasa en forma de calor a A y listo. Temperaturas quizás queden distintas, ¿no? Pero bueno, ahí entonces estamos en un caso en el cual el primer principio
no se viola, pero sin embargo que en la vida real nosotros no vemos que un sistema que esté más frío le ceda espontáneamente calor a un sistema que esté más caliente, sino que en realidad todo lo contrario. Bueno, entonces acá tenemos un proceso que no ocurre, que el primer principio de la termodinámica no me permite explicar por qué no ocurre. Acá vemos otro, también un problema un poco más mecánico, ¿no? Como los que veíamos en física 1, pero que también ocurre lo mismo. Piensen a un ascensor acá como una máquina de Atwood con roce, ¿no? Donde tenemos un contrapeso que sube cuando el ascensor baja o al revés, ¿no? Por medio de una polea, que bueno, podríamos considerarla también que es ideal acá. Pero en principio, todo el trabajo que se está haciendo sobre el ascensor, si se está, digamos, yendo a velocidad constante, el trabajo hecho por el motor, si el ascensor se mueve a velocidad constante, se pierde en forma de calor, ¿no? Porque acá el roce también hace trabajo y entonces ahí el trabajo va a ser igual al calor generado. En este caso, entonces, también tenemos una transformación espontánea de trabajo en calor. Podríamos pensar entonces, ¿por qué no ocurre espontáneamente lo contrario? A partir del calor yo pueda generar trabajo, porque total eso el primer principio me lo permite. Sin embargo, tampoco ocurre, y entonces esto habla un poco de que hay cierta direccionalidad de algunos procesos, y tenemos que ver por qué se dan algunos procesos y por qué no se da el proceso contrario. En otros casos puede pasar que haya un proceso en el cual esto ocurra espontáneamente de un lado hacia otro. Uno de esos casos es un cambio de fase. Si yo tengo agua a 0 grados en forma de hielo, entonces espontáneamente podría suceder que, el hielo se derrita. Una vez que tengo una mezcla de agua, digamos, agregando o quitando un poquito de calor, puede ocurrir también que el agua derretida vuelva a transformarse en hielo, ¿no? O sea, el proceso completamente contrario. Bueno, entonces acá vamos a empezar a hablar un poco de la reversibilidad o la irreversibilidad de los procesos, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando podemos considerar que los procesos se dan de un lado en un sentido o hacia otro, y cuando podemos considerar que estos procesos van a ocurrir solamente en una dirección. Entonces, cuando veamos procesos que se dan espontáneamente en una dirección y no en otra, vamos a decir que son irreversibles. Los calentamientos acá no los vimos simplemente por mirarlos, pero es un proceso que es irreversible de por sí. Son los procesos irreversibles los más fáciles de encontrar. Un calentamiento, cuando hay cambio de temperatura, como ese calor, por ejemplo, se transmite de un cuerpo que está más caliente a otro más frío, y la temperatura es quien arbitra o quien controla esa transferencia de calor, es un proceso que es irreversible. Un proceso reversible, entonces, dijimos un ejemplo, un cambio de fase es un proceso reversible porque espontáneamente puede pasar que, por ejemplo, el hielo le ceda calor al agua a 0 grados, ambos, ¿no? O que que el hielo absorba calor del agua, perdón, a 0 grados, o que el agua líquida le ceda calor al hielo, y entonces ahí va a pasar o la fusión o la solidificación de igual manera, ¿no? Con la misma espontaneidad. Entonces en ese caso vamos a decir que los procesos son reversibles. Técnicamente, un proceso reversible es un proceso ideal, como cuando veíamos la partícula que se movía sin roce, que era puntual, en el vacío, ¿no? Libre, de ninguna fuerza, o sea, no atado a ninguna fuerza. Era un caso muy ideal que lo utilizábamos primero como para entender qué es lo que pasaba ahí, y después lo íbamos complejizando un poco más, agregando, no sé, por ejemplo, el roce, agregando ¿no? el roce viscoso también con el aire, en algunos casos incluso. Entonces acá los procesos los vamos a analizar de esta forma también. Vamos a considerar algunos casos en donde los procesos puedan ser reversibles, pero entendiendo que ese es un caso ideal, que después en la práctica seguro van a tener algún grado de irreversibilidad.
Bueno, acá teníamos justo el ejemplo de la fusión. Acá. Bueno, vamos a definir las máquinas térmicas, un poco para saber qué es lo que son. Y a partir de ahí, los ciclos los vamos a recibir, los vamos a hacer la clase que viene, porque necesitaría que tengan también un poco de práctica sobre los procesos termodinámicos. Pero bueno, una máquina térmica es una máquina o un dispositivo que permite transformar calor en trabajo. Esto es lo importante. Toma energía en forma de calor de alguna fuente, como lo vamos a ver acá en estos diagramas, que siempre lo podemos pensar así, de simplificados, y la transforman en trabajo mecánico. O sea, mueven una rueda, mueven algún eje, producen algún movimiento circular, algo por el estilo, ¿no? Trabajo mecánico. Estos diagramas están muy pensados en base, por ejemplo, a la máquina de vapor, ¿no? Donde realmente teníamos una fuente caliente, que la sacábamos del carbón, por ejemplo, había una hoguera, digamos, donde se calentaba carbón y de esa fuente se sacaba el calor. La fuente fría era para donde se expulsaba cierta cantidad de calor, que esto ahora lo vamos a ver mejor. Siempre va a haber, digamos, una toma de calor de la fuente caliente. Una parte se va a transformar en trabajo y otra parte se expulsa en forma de calor. Entonces esta fuente fría, la máquina térmica y de vapor, digamos, y en estas que vamos a ver acá también, en general suelen ser también el medio ambiente, ¿no? Que tenemos a disposición para entregarle todo el calor que nos sobra. Entonces este es el diagrama de flujo de energía para una máquina térmica, en el cual se supone que en este círculo tenemos el gas. Entonces le entregamos QH positivo, calor positivo. Acá el gas va a hacer algún ciclo termodinámico. Los ciclos en general van a ser cerrados, o una parte del ciclo se considera cerrado justamente porque necesitamos que la máquina rehaga el ciclo muchas veces. Si va evolucionando y nunca vuelve al estado inicial, entonces seguramente cuando llega al final no vamos a poder volver y no vamos a poder reiniciar el ciclo. O sea que vamos a tener un proceso en el cual, digamos, se va a terminar el funcionamiento de esta máquina. Y en realidad, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, una parte del ciclo total es cerrado, nada más que es la parte que nos importa en sí. Bueno, entonces a partir de ese ciclo termodinámico, acá la máquina devuelve cierta cantidad de trabajo y, digamos, también libera una parte del calor ingresado al ambiente. O sea que yo la energía que le estoy ingresando en sí va a ser en forma de calor, QH, QJ, y después la máquina me va a devolver trabajo y va a devolver calor. O sea, acá fíjense que tenemos en las ecuaciones del libro también aparecen que tenemos las barras de valor absoluto porque técnicamente este calor sería un calor negativo, un calor que está cediendo el gas hacia el medio ambiente. Entonces, independientemente de la máquina en cuestión, hay algunas máquinas que van a ser más eficientes que otras. Cuando veamos el rendimiento, la eficiencia de máquinas reales, van a ver que la verdad que la mayoría de las máquinas, hasta que uno se acostumbra a esos valores de rendimiento, pueden parecer muy ineficaces. Lo vamos a definir entonces ese rendimiento de una manera muy lógica, muy de sentido común, que va a servir en realidad para medir cualquier rendimiento de cualquier cosa que ustedes vean después. Casi todo sigue esta misma lógica. Pero fíjense que lo que les decía en las primeras clases, ¿no? Que cuando queremos comparar algo, dos cosas, hacemos la división, ¿no? Comparamos lo que va en el numerador y lo dividimos, digamos, por algo que tenemos de referencia, ¿no? Que lo podemos tomar siempre como el 100%. Entonces el rendimiento del motor, a mí lo que me interesa es sacar trabajo útil. Una máquina va a ser mejor si puedo sacar más trabajo que en otra. Pero el trabajo no es gratis porque acá, para generar ese trabajo, necesito entregarle el calor este entrante que tenemos acá. Entonces, para hacer el rendimiento, yo lo que voy a hacer va a ser la energía que a mí me interesa sacarle a la máquina, la energía útil, y la vamos a dividir o la vamos a comparar con la energía que yo le entrego a la máquina para generar esta energía útil. Entonces acá fíjense que vamos a tener trabajo, lo medimos en joules, dividido el calor entregado, que también lo dividimos en joules, y acá tenemos algo que es adimensional, que lo vamos a llamar el rendimiento del motor o la eficiencia del motor también.
Entonces esto dimensional nos va a decir cuánto trabajo o qué fracción del trabajo, o si lo multiplicamos por 100, nos va a decir qué porcentaje, perdón, del calor se va a transformar en trabajo útil. Entonces, por ejemplo, si esto nos diera, por ejemplo, 0,7, entonces quiere decir que un 70% del calor que yo le entrego se transforma en trabajo. Y bueno, una especie de spoiler, en realidad esto está del orden del 30-35%. O sea que un motor, por ejemplo, de un automóvil va a transformar el 35% de todo el calor que saca del combustible en trabajo útil, y todo el resto es esto que tenemos acá, que se pierde en forma de calor. Entonces acá, fíjense esto, que acá lo tenemos en azul como para marcar un poco cómo interpretar esto, pero está en azul justamente y hago la aclaración por lo siguiente. A ver si lo podemos ver completamente. La mejor máquina térmica sería aquella que tenga un rendimiento igual a 1. O sea, rendimiento igual a 1 es el 100% del calor convertido en trabajo. Y acá la pregunta más importante, que está en forma de pregunta, es: vamos a ver si esta máquina existe. Bueno, acá ya empezamos a hablar un poco con máquinas térmicas. En particular es el ciclo Otto, el ciclo diésel. Pero entonces vamos a hacer la aclaración que tenemos acá. Fíjense que acá podemos esta pregunta vincularla con lo que veníamos viendo antes de los ciclos reversibles o irreversibles. Nos estamos haciendo acá la misma pregunta. Una máquina de rendimiento igual a 1 sería una máquina que transforma todo este calor en todo el trabajo. Entonces, en principio, esta parte del calor cedido a la fuente fría o al ambiente no estaría, digamos, es una máquina que todo el calor que yo le ingreso la transforma en trabajo. Entonces, fíjense que acá, si QH es igual a W, entonces el primer principio se satisface, pero entonces estamos en presencia de un proceso que era como los anteriores. Uno tiene puede poner todas las fichas con que ese proceso puede existir, pero después en la realidad nosotros lo que vemos es que estos procesos no existen. Podemos ver un poco más adelante, lo adelanto, pero Sadi Carnot, un ingeniero francés de la Revolución Industrial, trató de encontrar la mejor máquina térmica, y aún así, viendo de realizar los procesos de manera reversible, los mejores procesos posibles, no logró encontrar que el rendimiento de esta máquina sea igual a 1, ¿no? Que siempre una parte se va acá en forma de calor al ambiente, haciendo que, bueno, este rendimiento no sea igual a 1 y imposibilitando este proceso que nosotros pensamos idealmente que todo el calor absorbido se transforme en trabajo. Entonces acá no es algo que tiene que ver con errores de cálculo o falta de ingenio en desarrollar este motor ideal, que lo podemos llamar, sino que hay un principio acá dando vueltas que va a ser el segundo principio de la termodinámica, que lo que va a decir es que cuando yo tengo una máquina térmica es imposible transformar todo el calor que yo le entrego a esa máquina en trabajo. Y eso es, digamos, es una visión parcial. Vamos a encontrar otra visión del primer principio que tiene que ver con las máquinas refrigerantes, digamos, las heladeras. Entonces, a partir de ahí nos vamos a hacer un poco una idea de qué va este segundo principio.